Hola, mi nombre es Brenda Martínez Ortega. Esta es la materia de normatividad fiscal, unidad 1, fundamentos de la normatividad fiscal en las PYME, de la actividad 1, fundamentos de la normatividad fiscal. Hablaremos sobre la Ley de Ingresos de la Federación, que rige la normatividad de las empresas, así como de los subtemas como lo son finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Asimismo, veremos cómo todas estas van de la mano para el correcto funcionamiento de la economía de una empresa y del mismo país. Comenzamos con la Ley de Ingresos de la Federación, que tiene fundamento en su formulación y ejecución en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta menciona la operación de las PYME en cuestión de finanzas públicas y política fiscal, además el impulso que brinda la política de gasto público y el presupuesto. Como primer subtema tenemos las finanzas públicas. Estas constituyen la actividad económica del Estado y funcionan de mecanismos para la generación de empleos, redistribución del ingreso o renta nacional. Su función es recaudar recursos que el gobierno federal requiere para el desarrollo del país y se obtienen mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2007. Sus elementos son los ingresos tributarios llamados impuestos por personas físicas y morales, los cuales son directas, es decir, que son grabados directamente como el ISR, y pueden ser indirectas, es decir, que se recaudan mediante la compra de bienes y servicios como lo es el cobro de IVA. Esto es como cuando vamos al supermercado y pagamos un producto y automáticamente nos cobran el IVA. Como segundo subtema tenemos la política fiscal. De acuerdo con Urquizu, esta es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a la situación financiera de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y la distribución de la inversión y el consumo públicos como componentes del gasto nacional y se influye directa e indirectamente en el monto, la composición de la inversión y consumos privados. La encabezan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además del Banco de México. Sus funciones es regular y estructurar de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Entre sus elementos se encuentra la política monetaria expansiva, que se encarga de poner el dinero en circulación para que las tasas de interés como la inflación se reduzcan, activando también el flujo circular económico, que significa que si hay ingreso, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades y si hay utilidades, mayor es la aportación al fisco, dando al mismo mayor capacidad de recursos nacionales que maneja la Ley de Ingresos de la Federación. Por otro lado, también cuenta con la política monetaria restrictiva, que se activa cuando la economía no fluye y entonces como medida de seguridad se aumentan las tasas de interés para generar un ahorro nacional, propiciando que las empresas e inversiones guarden su dinero en el banco mientras se supera la contracción económica. Como tercer subtema está la política de gasto público. El gobierno en diciembre de cada año dice el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, los gastos de capital y de inversión de los organismos sujetos a control presupuestal o administrativo, y en que se realizará el gasto público. Esto a su vez aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. Esto se da gracias a la política fiscal, que es lo que vimos anteriormente, y el efecto que provoca en la PYME, respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación. Su función es programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entre sus elementos está la Secretaría de Hacienda, que forma parte del gasto público, ya que es el que se encarga de ejercerlo con base en las fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y por otro lado se encuentran las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal, como son los tres poderes de la Unión, que es el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluyendo las Secretarías de Estado. También los ramos generales, como son las aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones de estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucciones y órganos electorales.
Y como último subtema que veremos está el presupuesto, que este proviene de la recaudación y el gasto público, es decir, del gobierno federal, de las empresas y de organismos descentralizados sujetos al control presupuestal, asimismo de entidades que están bajo control administrativo. Su función principal es de englobar los ingresos y generar un gasto controlado para el correcto funcionamiento económico del país. Sus elementos son la Secretaría de Hacienda Pública y Crédito Público, que se encarga de proporcionar el documento de las recaudaciones y proyecciones para el siguiente año, y por otro lado las diversas secretarías que proporcionan sus gastos estimados, que será denominado gasto público, este último para regir su correcto funcionamiento, como por ejemplo están los programas sociales, salud, pensiones, entre otras. De ahí sale el gasto público. Es decir, que por ejemplo todo esto va ligado porque las funciones públicas recaudan los impuestos de las empresas y de personas físicas también, como es el ISR y el IVA. Después de ahí sigue la política fiscal, que regula los impuestos que se adquirieron mediante las finanzas públicas y toma medidas de la economía dependiendo si esta fluye, disminuyen las tasas de intereses, y si esta presenta anomalías, pues entonces es cuando aumenta o arroja un nuevo interés. De ahí se desglosa la política del gasto público, que es el que genera y administra los ingresos y egresos, es decir, que agarra la recaudación de impuestos que ya ejecutó las finanzas públicas, la política fiscal que reguló si aumentaban las tasas de intereses o disminuían. Todo esto va a la política de gasto público, que es el que se encarga de desglosar, de ver si cuánto dinero entró al país, cuánto dinero se mantuvo, si no se mantuvo, si son bajas las tasas de interés o son muy altas, y de ahí arroja un presupuesto, que es nuestro último subtema, que es el resultado de haber regulado todo eso, las finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público, y entonces sí arroja un presupuesto, que data de la Secretaría de Hacienda, que es el que dice, ¿sabes qué? Obtuvimos tanto y se estima que el siguiente año se recaude tanto, y después las diferentes secretarías son las que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a necesitar esto y esto y esto, ahí te va mi gasto presupuestal, a ver si me lo puedes surtir, y entonces ahí es donde entra la Cámara de Diputados para determinar a quién le van más bien a dónde van a dirigir ese gasto público. De ahí salen todos los apoyos, que son los programas sociales de salud, pensiones, reconstrucciones y todo eso. Entonces todo va ligado en cuanto a la ley de ingresos federales. Como conclusión, tenemos que hemos podido generar un conocimiento previo sobre la normatividad fiscal y cómo es importante para las empresas, dando como conclusión que la ley de ingresos de la Federación es la encargada de regular los ingresos y egresos, tanto como para que siga existiendo el flujo económico en pro de las mismas empresas y el país, así como para generar un respaldo en su capital. Vemos involucrada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el Banco de México, respaldados todo esto por la Ley Orgánica de Administración Pública, pero sobre todo estipulado por la Constitución mexicana. Hay que ser objetivos de que todo viene con normativa desde la Constitución mexicana, y de ahí se arroja la ley orgánica y las leyes de ingresos. Es importante conocer esto para poder llevar a cabo una buena gestión y administración dentro de una pyme. Estas son mis referencias y muchas gracias.